momento de ir a la enseñanza de esta noche. Hoy voy a concluir esta serie que inicié hace ya varias semanas atrás. Mi deseo y oración, hermanos, para toda casa de Dios es que podamos ser vencedores ante cualquier circunstancia de la vida. No solo vencer circunstancias, pero también vencer situaciones en nuestras personas. A veces la lucha más grande no es externa, hermanos. A veces la lucha más grande que vivimos como cristianos es en el interior. A veces los obstáculos más grandes que vamos a enfrentar en la vida cristiana no vienen de afuera, vienen de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y a veces tenemos que ser conquistadores sobre aquellas cosas con las cuales lidiamos como personas. Pero también hablamos, como lo dije hace un momento, de las circunstancias, y mi deseo es que la palabra del Señor le bendiga en esta noche. Y bueno, hoy voy a compartir con ustedes el último mensaje de esta serie que lleva por nombre Conquistadores, con el tema La Conquista. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Josué, capítulo 1. Y antes de darle lectura al capítulo 1 de Josué, y solo vamos a leer algunos versículos de este capítulo, quiero que hagamos un breve repaso de lo que he dicho a través de estas semanas. Allá al frente usted ve por lo menos 4 o 5 cosas que hemos aprendido respecto a este tema que lleva por nombre Conquistadores. Lo primero que dije yo es que queda mucha tierra por conquistar. Hay tanto más por hacer en nuestras vidas como creyentes, en nuestras familias, como iglesia. El trabajo nunca se termina. Así que nuestra mirada, hermanos, debe estar allá puesta en lo que el Señor tiene para nosotros. Lo segundo que dije es conquistar es conseguir algo con esfuerzo, venciendo algunas dificultades. Entonces, si queremos ser conquistadores, necesitamos esforzarnos y ser valientes para vencer las adversidades de la vida. El tercer principio que compartí fue que los auténticos conquistadores tienen que pasar por procesos de aflicción dolorosos. Es de ahí donde el Señor los levanta. Así que si usted en esta noche está afligido por alguna situación, no se preocupe. El Señor está trabajando en su vida para llevarle a ser un conquistador. Otro principio más que hablamos a través de estas semanas es que Dios usa liderazgo para instruirnos, guiarnos, de manera que podamos obtener la conquista. Hay aspectos, como le decía hace un momento, en los cuales necesitamos vencer. Y entonces, bajo la guía sabia del liderazgo, bajo la instrucción de la palabra de Dios, bajo la enseñanza de principios bíblicos, nosotros vamos a lograr conquistar sin duda aquellos aspectos de la vida los cuales necesitamos vencer. Lo último que dije la semana pasada es que el espíritu correcto siempre ha de llevarnos a la conquista. Hablábamos de la actitud la semana pasada. ¿Sí recuerdan, hermanos? Dijimos que la actitud era muy importante. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema que lleva por nombre la conquista. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo número 9. Josué capítulo 1, versículos 1 hasta el versículo número 9. Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a ir a Dios en oración. Padre amado, en esta hora quiero suplicar que tu palabra hable a nuestras vidas. Señor, deseamos ser conquistadores. Deseamos experimentar la vida abundante que tú prometiste darnos. Queremos vivir vidas victoriosas. Queremos vencernos a nosotros mismos. Queremos vencer las circunstancias adversas que en algún momento en la vida nos sorprenderán. Gracias por el testimonio de estos grandes hombres de fe que tú usaste en el pasado, porque a través de ellos podemos vernos reflejados en esas situaciones, Señor, y aprender de ellos, seguir su ejemplo, pero sobre todo, mi Dios, cumplir con los propósitos de vida que tienes para cada uno de nosotros. Que en esta noche todo lo que yo hable sea conforme al Espíritu y sea solo para edificar la fe de los creyentes. Toma control de este tiempo, porque lo pido y ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin duda, ser un conquistador no será cosa fácil, queridos hermanos, pero no es imposible. En Cristo todo lo podemos. Así que cualquiera que está en esta sala puede llegar a ser un conquistador para la gloria de Dios. Ahora, hemos visto algunos requerimientos de parte de Dios para todo aquel que desea ser un conquistador en la vida cristiana. Y aquí hay por lo menos 4 requerimientos que Dios pide y que Dios demanda de todo creyente que quiere ser un conquistador. Número 1, necesita pasar por procesos difíciles. Estos procesos difíciles son necesarios. Número 2, va a necesitar de la guía de un buen líder o la guía del líder espiritual. Número 3, tendrá que tener siempre, en todo momento, la actitud correcta ante las dificultades. Y número 4, debe pelear por la conquista. Si como creyentes somos atentos a estos aspectos, lograremos siempre conquistar las más grandes dificultades en nuestra vida y experimentar así una vida victoriosa y abundante. Porque si bien recordamos, el Señor Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, que Satanás iba a venir como un ladrón para hurtar, matar y destruir. ¿Recuerdan eso? Pero también dijo en la siguiente parte del versículo: mas yo he venido para que tengan vida y vida abundante, una vida plena, una vida victoriosa ante el pecado y ante cualquier circunstancia. Pero haciendo mención nuevamente de la historia de la primera etapa de la nación de Israel, que es la base de nuestra serie, todo esfuerzo de parte de aquellos que obedecieron a la instrucción y guía de Moisés, así como de Josué, como líderes principales del pueblo, que tuvieron además un espíritu correcto en todo momento y que estuvieron dispuestos a pelear, recibieron después de todo este largo proceso su recompensa. ¿Y cuál fue la recompensa de estos hombres? Heredaron la tierra, la cual Jehová prometió a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría. Ha llegado el momento, hermanos, y el gran día en el cual el pueblo se prepara a combatir. Además de haber escuchado las instrucciones de Josué y de tener un espíritu correcto, el pueblo ahora se está disponiendo a dar el siguiente paso, hermanos, que les ha de llevar a la conquista total. Y el siguiente paso es pelear. No solamente, hermanos, han escuchado el consejo de Josué, no solamente, queridos hermanos, ellos están en un espíritu correcto, están dispuestos a hacer lo que Dios manda, pero ahora ellos se disponen a dar este siguiente paso en este proceso para la conquista, y este siguiente paso es pelear, hermanos, pelear. Necesitamos, hermanos, comenzar a mentalizarnos y necesitamos comenzar a disponernos. Ahorita vamos a ver algo más acerca de eso, que se requiere pelear. Si queremos ser conquistadores, vamos a necesitar pelear. Pero hay una pregunta: ¿cómo fue la preparación de este gran ejército para pelear para la conquista? ¿Cuál fue la preparación que estos hombres llevaron a cabo para luchar o pelear por esa tierra que Jehová ya había jurado que les iba a dar? Bueno, hermanos,
vamos a ver 4 cosas. Cómo ellos se prepararon para pelear para la conquista. Lo primero, hermanos, es que tuvieron que preparar su corazón. Tuvieron que preparar su corazón. El corazón, queridos hermanos, es la parte más importante del ser humano, hablando espiritualmente, ya que es ahí donde se producen nuestras más grandes virtudes, pero también nuestros más grandes defectos. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todos y cada uno de aquellos hombres que conformaban el ejército de Israel, antes de entrar en conflicto con sus enemigos, entraron en conflicto con ellos mismos. Miren nada más. Días u horas antes de enfrentar a sus enemigos, vino al corazón de muchos de ellos el miedo, el temor a morir, dejar a sus familias desamparadas, quizá un poco de duda. Algunos quizás se preguntaban, ¿será que Dios va a estar con nosotros en el momento del conflicto? ¿Será que realmente Dios nos va a respaldar en esta misión? ¿Cómo nos irá a ir? ¿Iremos a ganar? ¿Iremos a perder? Había algo de duda en su corazón. Así que antes de que todos ellos pudieran desenvainar su espada, antes de poder usar una lanza o una honda, lo primero era que tenían que preparar su corazón. Es decir, debían echar fuera de su corazón el miedo, el temor, la incredulidad. Pues de no ser así, el miedo y la incredulidad los paralizarían. Me llama mucho la atención que el Señor le dice a Josué en 6 ocasiones en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué en tantas ocasiones el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente? Sin duda, hermanos, no sería fácil conquistar la tierra prometida. Dios conoce, hermanos, lo más profundo de nuestros corazones. Y es ahí donde muchas veces radica el miedo, el temor y la desesperanza. Por eso es que el Señor constantemente le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo. Imagínese usted la escena de aquellos hombres despidiéndose de sus esposas e hijos. Qué momentos tan emotivos aquellos, ¿no? Estos hombres se despedían de su familia, sabiendo de antemano que esa podría haber sido la última vez que los verían. Todos y cada uno de estos hombres iban a la guerra conscientes de que allá podían encontrarse con la muerte. Por lo tanto, lo primero que hicieron estos hombres que se perfilaban a la conquista fue preparar su corazón. Ellos estaban mentalizados, estaban conscientes de que tal vez ya no volverían. Por lo tanto, hermanos, ellos prepararon su corazón. Primeramente tuvieron decisión. Primeramente tuvieron decisión. ¿Tuvieron estos hombres, hermanos? Decisión. Decisión. Firmeza para luchar. Firmeza para luchar. Lo segundo, tuvieron disposición. ¿Tuvieron? Disposición. ¿Qué significa? Se prepararon para luchar. Se mentalizaron, pero sobre todo prepararon su corazón, porque eran seres humanos. Experimentaban el miedo, emociones, sentimientos. Tuvieron que preparar primeramente el corazón. Número 1, tuvieron decisión. Número 2, tuvieron disposición. Número 3, tuvieron determinación. ¿Qué significa esto? Resolución para conseguirlo. Es decir, cada uno de ellos dejarían a sus familias para ir a la guerra. Y ¿sabe? Habían decidido, habían dispuesto y habían resuelto no volver sin la victoria. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué gran ejemplo. Estamos hablando de la conquista. Lo primero que hicieron estos hombres para prepararse para la conquista es preparar su corazón. Lo segundo, se hicieron de sus armas. Tomaron sus armas. Evidentemente, vas a la guerra, tienes que llevar armas. Armas no solamente que pueden ser para nuestra defensa, sino también armas que pueden ser usadas para combatir.
El que tenía armadura se la puso, el que contaba con un escudo lo tomó. No faltó todo tipo de armas de guerra, espadas, lanzas, ondas. Es obvio que con esas armas habían de pelear para herir de muerte a sus enemigos, porque la orden del Señor fue exterminarlos a todos, a no perdonar a nada ni a nadie. ¿Sabe, hermanos? Es interesante, pero la Biblia nos narra ahí en el capítulo 4 que por lo menos 40,000 hombres de Israel se dispusieron a ir al frente para combatir y pelear por la tierra prometida. Ellos cruzan el río Jordán de una manera maravillosa. ¿Recuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y atravesaron el Mar Rojo? ¿Sí recuerdan esa escena? La tienen presente. Bueno, cuando ellos van a pelear por Jericó, pasa algo similar, pero ahora en el río Jordán. Y en aquellos días, cuando el Señor saca de Egipto al pueblo de Israel, fue Moisés quien con la vara, hermanos, dividió el mar. ¿Sí recuerdan? Bueno, en esta ocasión fueron los levitas que traían el arca del pacto. Ellos entran al Jordán y cuando van entrando con el arca, las aguas se van abriendo hasta que pasan estos 40,000 hombres con armas. Mire lo que dice Josué capítulo 4 verso 13. Josué 4 verso 13. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Pero ¿cómo iban estos hombres, hermanos? Iban armados, iban con sus armas, porque iban a combatir, porque ellos querían conquistar, hermanos. Esto ocurre el 10 de Nisan. Más o menos pudo haber sido el 10 de marzo o el 10 de abril, cuando 40,000 hombres armados cruzan el río Jordán para disponerse a pelear por la conquista. Primeramente habían preparado su corazón, estaban decididos, dispuestos y determinados. Los segundos, hermanos, se hicieron de armas, iban armados porque querían conquistar. Pero hay algo más. Lo tercero, ellos no iban solos. Se preparan con el arca del pacto, con el arca de la alianza. Miren lo que dice Josué capítulo 3 verso 3. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Miren lo que dice el verso 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y a partir de aquí, hermanos, comenzamos a ver el arca moviéndose como se movían las tropas del pueblo de Israel. El arca del pacto es mencionada en los capítulos siguientes. El arca del pacto representaba la presencia de Dios sobre su pueblo, pues sin la presencia de Dios el pueblo de Israel no iba a poder hacer frente a sus enemigos, menos conquistar la tierra prometida. Así que el arca del pacto era parte de lo que les iba a dar a ellos, parte fundamental e importante de lo que les iba a dar a ellos la victoria sobre sus enemigos. Muy importante, hermanos, recordar la presencia de Dios en nuestras vidas. Ellos sabían: no podremos ir al frente y pelear con nuestros enemigos sin la ayuda de Dios, sin la presencia de Dios. Por lo tanto, Josué ordenó que el arca del pacto saliese con ellos y marchasen por delante. Es sorprendente, pero cuando ellos llegan a la parte cercana a Jericó, la orden de Josué, porque el primer territorio que conquista el pueblo de Israel es Jericó, hermanos. Todos recordamos esa batalla épica, ¿verdad? Josué capítulo 6. Josué ordena ir a los hombres armados por delante del arca. La presencia de Dios respaldando a los hombres armados. Detrás del arca del pacto venían los soldados que iban a cuidar la retaguardia, pero todos los hombres armados iban por delante y el arca del pacto tras de ellos. La presencia de Dios es muy importante para la conquista, hermanos. Siguiente,
Número 4, ¿cómo se prepararon? Algo muy importante. Josué ya ha movido 40,000 hombres armados. Y el Señor le dice a Josué: prepara al pueblo. Yo te ordeno que circuncides a todos los hombres que no han sido circuncidados. Pero en el capítulo 3, verso 5, mire lo que dice Josué. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué le dice al pueblo: santifíquense, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero prepárense. ¿Cuál fue la orden? Santifíquense. ¿Qué significa esto? Arreglen cuentas con el Señor. Hagan lo que tienen que hacer para estar en paz con Dios. No es en sus fuerzas, no es en sus habilidades, no es en sus talentos, no es en el conocimiento que tienen, no es que sean muy diestros para la batalla, no es que sean hombres valientes. Es que todo depende del Señor. Es que Dios está buscando instrumentos limpios para ser usados para su gloria. Josué les dice: santifíquense, porque si no se santifican vamos a fracasar. Y ¿sabe qué? Llegó un momento, lamentablemente, en el cual Israel fracasó, porque después vemos en el capítulo 6, ellos toman Jericó, el Señor les ordena destruir todo, no perdonar nada, solo guardaron las cosas de valor, de oro y de plata, y fueron llevadas estas cosas como botín a la casa de Jehová. Pero hubo un hombre llamado Acán que tomó del botín del anatema y lo llevó a su tienda, y ahí lo tenía oculto, escondido. En las siguientes ocasiones, cuando se disponen, porque la siguiente batalla era tomar ahí, cuando se disponen a ir ahí, la presencia de Dios los abandona y fracasan. ¿Pero por qué fracasamos? Si pudimos con Jericó, que era ciudad amurallada, ¿por qué no pudimos lograrlo? ¿Qué pasó? Y el Señor le dice a Josué: hay un hombre entre ustedes, de tal familia, llamado tal. Él tiene en su tienda parte del anatema. Todos sabemos en qué terminó esta historia. Acán terminó apedreado, su familia muerta, por haber desobedecido. Pero ahora la cuarta cosa que Josué está haciendo, antes de que acontezca esto que le acabo de platicar, Josué ordena al pueblo santificarse. Y en el capítulo 5, versículo 2, mire, quiero que vaya ahí, por favor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte de cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. El Señor, dijimos, ordena a Josué circuncidar al ejército, a todos aquellos que no estaban circuncidados. Estamos hablando que con Josué van en estos momentos 40,000 hombres, pero todos ellos formaban parte de la cuarta generación. Eran prácticamente los hijos de los que habían salido eran hijos de los que habían atravesado el desierto por 40 años. Durante ese periodo de tiempo, muchos no vivieron conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la mayoría de estos hombres no estaban circuncidados. Pero esto de la circuncisión, hermanos, representa la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. También representaba el cumplimiento de la ley de Moisés. Ahora, la palabra circuncisión significa cortar alrededor. Lo que el Señor está tratando de decir aquí es: quita de tu ser lo que te contamina. La circuncisión hecha a estos hombres, eso significó. Estos hombres no habían sido circuncidados, pues fueron los descendientes de todos los que murieron en el desierto. Así que si querían ser bendecidos por Dios en batalla, tendrían que quitar de sus cuerpos lo que les contaminaba. Y esto tiene mucho significado para nosotros, porque si queremos ser conquistadores y queremos la bendición de Dios,
va a ser necesario quitar de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor. Circuncidar esa parte de mi vida cristiana que no honra al Señor. Después vemos, hermanos, el periodo o el tiempo en el cual inicia la conquista. Los lugares de conquista se nos narran de Josué capítulo 6 a Josué capítulo 11. Después vemos la repartición de la tierra a todas las tribus de Israel de Josué 13 hasta el capítulo 21. Y de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron, hermanos. El pueblo de Israel poseyó la tierra, conquistó la tierra. Qué satisfactorio haber hecho frente a sus enemigos, haber peleado con entrega y pasión, a pesar de las heridas, el dolor y el agotamiento, el hambre. A pesar de ello, haber vencido y haber llegado a la conquista. Quiero que imaginemos la paz y la tranquilidad que inundó, que invadió el corazón de este pueblo que pudo conquistar la tierra. Haber visto cumplida la promesa de Dios en sus vidas. Sin duda, yo creo que la fe de muchos de ellos se alimentó. Muchos de ellos en algún momento, después de que todo el conflicto terminó y de que recibieron ese pedazo de tierra para ellos y para sus familias, quizá con cicatrices, algunos quizá ya más viejos y débiles, poder sentarse en ese pedazo de tierra y decirse a sí mismos en su mente, en su corazón: valió la pena. Valió la pena pelear. Valió la pena luchar. Ahora he recibido esta herencia, que no solo es de bendición para mí, pero también de bendición para mis hijos. Algunos quizá en esta noche dirán: no vale la pena. No vale la pena seguir la vida cristiana. No vale la pena luchar. No vale la pena continuar. Sí vale la pena, hermanos. Algún día, no muy lejano, muchos aquí verán la promesa de Dios cumplida, hecha realidad en sus vidas. Y será entonces cuando muchos se dirán: valió la pena. Podría preguntarle hasta el cielo en esta noche al hermano Miguel, al hermano Mauricio: ¿valió la pena? Sé que me dirían que sí. Podría preguntarle en esta noche a la hermana José: ¿valió la pena? Yo creo que sí. Hermana Rosa, ¿cree que habrá valido la pena? Hermana Liu, ¿cree que habrá valido la pena? Iglesia, ¿cree que habrá valido la pena? Amén. Algún día veremos las promesas de Dios hechas realidad. Y entonces sabremos que todo esto habrá valido la pena. Conquistadores. Conquistadores. ¿Qué aprendemos sobre el tema de esta noche? Para terminar. Número 1, que debemos preparar nuestros corazones para la batalla. ¿Quiere la conquista? Comience esta noche por preparar su corazón. Decídase, dispóngase y determínese. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted seguirá luchando por la conquista. Eche de su corazón el miedo, el temor y la incredulidad. Recuerde lo que el Señor le dijo a Josué antes de enfrentar a sus enemigos: esfuérzate y sé valiente. No permita que nada ni nadie lo detenga de llegar a su objetivo como conquistador. Perdón. Número 2. Debo luchar y pelear con las armas espirituales. La vida cristiana, hermanos, no es una lucha, no es una batalla que debe llevarse a cabo en nuestras fuerzas. Siempre vamos a necesitar las armas espirituales.
Vamos rápidamente a Efesios 6, hermanos, para recordar lo que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes allá en Éfeso. Él les habla de esta lucha que hay en contra de Satanás y de sus huestes espirituales. Y ahí, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de la armadura espiritual, la cual todos nosotros debemos vestir, debemos portar para hacer frente a las luchas de la vida cristiana. Dice, por lo tanto, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Se da cuenta? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Luche con las armas espirituales. Amén. Número 3. Recuerde que siempre, en todo momento, vamos a necesitar la presencia de Dios en nuestras vidas. Esto es fundamental para la conquista. No olvide clamar a Dios por su presencia. Señor, acompáñame en todo momento. En esta lucha, en esta contienda que estoy llevando a cabo en mi vida interior, Señor, que tu presencia me respalde. Ante las adversidades de la vida, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Número 4. Si deseamos ser conquistadores, necesitamos santificarnos. Quitar de nuestras vidas aquello que afecta que la bendición de Dios fluya en nosotros. Arreglemos cuentas con el Señor. Amén. Confesemos pecados, culpas. Primera de Juan 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:1, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Santifiquémonos, iglesia, para que el Señor el día de mañana pueda hacer grandes cosas entre nosotros. Y número 5, en el nombre del Señor vendrá la conquista. No es por mí, no es por mis habilidades, por mis talentos, como lo que hace un momento, es por el Señor. En el nombre del Señor usted saldrá adelante, será victorioso. En el nombre del Señor, casa de Dios saldrá avante, victoriosa. En el nombre del Señor, su familia saldrá adelante, serán conquistadores. Pregunto en esta noche, ¿cuál es aquella tierra que le falta por poseer? ¿Qué es aquello que necesita conquistar de su vida personal? Termino con estas palabras. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Seamos conquistadores.